Domingo, día del Señor. Por eso, apreciados hermanos, nos disponemos a meditar la palabra de Dios en este día, pidiendo al Señor que nos ilumine, que nos guíe en nuestro caminar para meditar la palabra de Dios día a día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear a la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfemie contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le decía: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así, apreciados hermanos, meditamos el Evangelio de este día en que nos encontramos con la palabra de Dios. Jesús que llega a casa con sus discípulos y se junta tanta gente. Y dice la palabra de Dios que no lo dejaban ni comer. Aquí estos pequeños detalles de San Marcos que nos da de Jesús, del tiempo, de la noción del tiempo. Jesús tenía una agenda muy apretada. Jesús no tenía tiempo, dice que no lo dejaba ni siquiera comer. La gente se colocaba en torno a Jesús y no lo dejaba ni comer. Pero luego dice que vinieron allí en su familia, sus parientes. El término familia, parientes es muy amplio, por lo tanto no va reducido a los parientes cercanos, a filiación, en este caso paterno-filial de la Virgen María, Madre de Jesús, sino en torno, primos, en torno. Las familias son numerosas, las familias se reúnen por grupos y vienen allí, decían que venían a llevárselo porque decían que estaba fuera de sí. Este fuera de sí, queridos hermanos, también lo podemos interpretar nosotros, que Jesús tiene esa disposición total que se olvida a sí mismo y se dona a la gente. El estar fuera de sí ya te está dando todas sus fuerzas, todas sus energías. Es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, tanto así que se sienta a la mesa a comer y dando todo su ser para donarse a los demás. ¿Cuántos de nosotros también nuestras jornadas terminamos fuera de sí? Porque hemos tenido agendas, porque hemos tenido trabajo, porque el trabajo ha terminado muy agobiado, tenemos mucha intensidad en los trabajos, en nuestras actividades, terminamos incluso fuera de sí. Pero allí también está aquella actitud de los escribas que habían bajado a Jerusalén y vienen a blasfemar contra de Jesús, porque viene a decirle que tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder de los jefes de los demonios. Y viene aquí, queridos hermanos, a Jesús en este momento los va a enfrentar. Y Jesús los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas, pero los invita a acercarse a aquellos que están blasfemando, a aquellos que están creando esta calumnia. Ay, apreciados hermanos, cuánto mal nos hace cuando nosotros creamos una blasfemia de otra persona. Le destruimos la fama. La fama es el derecho más
primario que tiene la persona. Después de la vida viene la fama, porque si una persona que tiene vida, con vida, una persona que es su derecho a la vida, se le viene destruida la fama, que es el primer derecho, viene destruida todo su ser, porque no va a encontrar trabajo, no encuentra bien, no encuentra paz en su corazón. ¿Y cuántas personas terminan destruyendo su fama, a veces por nuestro mal obrar? Nosotros tenemos que luchar mucho por el respeto a la otra persona. Aquí le acusan a Jesús de frente a él que tiene un demonio, que es un demonio. Jesús lo manda a acercarse. ¿Cómo va a echar a Satanás a Satanás? ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? ¿Y cuántos de ustedes y yo, apreciados hermanos, no incurrimos en esta situación? ¿Cuántas personas conocemos nosotros que quieren echar a Satanás de Satanás? Porque están pasando por un problema, están en una situación de pecado y terminan yendo a lugares en los cuales les colocan rituales, les colocan situaciones que atentan contra la religión, contra el amor a Dios. Por eso ese pecado grandísimo, una persona que recurre a brujería, una persona que recurre a hechicerías, que recurre a todas estas corrientes que espiritualmente invocan unas realidades, divinidades extrañas. Por eso hay que tener mucho cuidado en la fe, en nuestra fe. Satanás, que expulsa a Satanás, el peligro. Por eso Jesús le dice, ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Esto también, apreciados hermanos, un reino dividido no puede subsistir. Incluso hasta estas realidades que son estructuras de pecado, estructuras de mal, mantienen la unidad, mantienen esa forma para poder subsistir. Cuanto el Señor también nos pide a nosotros mantener la unidad en la iglesia, perseverar por la unidad de la iglesia, pero no solo perseverar por la unidad de la iglesia, estamos llamados también a mantener esa unidad de nosotros mismos, esa libertad interior en la cual actuamos con el amor de Dios internamente, vivimos en ese encuentro con el Señor, en esa unidad. Y luego viene a decirles, si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido, como también podríamos estar perdidos nosotros, apreciados hermanos, cuando no llevamos una unidad de vida, de amor, de coherencia con lo que nosotros somos. Nadie puede meterse, dice el Señor en el Evangelio, en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata. Por eso nosotros, apreciados hermanos, también estamos llamados a pedir al Señor que nos ayude a atar aquellas realidades que tenemos en el corazón que no nos permite ser feliz, que no nos permite vivir en la libertad. Por eso debemos nosotros mantener siempre esa unidad de vida con el Señor. Y luego el Señor nos va a advertir, en verdad les digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, todo con la misericordia del Señor, todo es todo. Pero luego viene a decir, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. ¿Qué quiere decir esto, apreciados hermanos? Cargará con su pecado para siempre. ¿En qué consiste ese pecado de blasfemar con el Espíritu Santo? Recordemos que Jesús también en otra parte del Evangelio viene a decir que sopló sobre sus apóstoles, les dio el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo y a quien ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Pero existen cristianos que no creen en el perdón de los pecados y por lo tanto blasfeman contra el Espíritu Santo al no creer que el Espíritu Santo tiene esa potestad, porque es Dios, tiene esa propiedad de perdonar los pecados a través de los instrumentos que el Señor nos ha dejado. Y por eso no se les perdonará el pecado, no porque Dios, siendo Dios, no tenga la capacidad de perdonar, porque Jesús nos está diciendo anteriormente, todo lo será perdonado. Pero ¿por qué no se le perdona el pecado? Porque la persona, blasfemando contra el Espíritu Santo, no cree en el perdón de Dios. Y también esto nos puede suceder a nosotros, que cargamos algún pecado por allí siempre y quizás nos cuesta que nos sea perdonado. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos, porque no le confesamos, porque no creemos en la fuerza del Espíritu Santo que viene a sanar nuestro corazón y nuestra vida. Por eso, apreciados hermanos, nosotros estamos llamados a vivir en esa unidad también que provoca el Espíritu Santo, el espíritu de unidad, de amor, de paz en nuestro corazón, en nuestra vida. Pues que podamos perseverar, que podamos nosotros ser personas que nos entreguemos cada vez más a los demás, estando fuera de sí mismos, no pensando mucho en nosotros, sino en los demás y viviendo siempre en la presencia de Dios. Que este domingo sea un domingo para bendecir a Dios, para darle gracias al Señor por los dones, por las maravillas
que nosotros podamos acercarnos a vivir esa unidad en el sacramento de unidad que es la Eucaristía, que podamos vivir la unidad y amor en el sacramento de la Eucaristía y podamos perseverar juntos en ese encuentro con el Señor. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.